Hola amigos, muy buenos días. Ahora que ya han transcurrido 3 años desde que se dio el inicio a la escenificación de la mayor farsa de la historia moderna, allí en 2020, me alegro por muchos motivos de que esto haya ocurrido. O sea, al tiempo ya de que me fui dando cuenta de que iba esto, también me alegraba en el fondo, a pesar de todos los momentos incómodos que hubo. ¿Y por qué me alegro hoy? En particular me sirvió mucho para observar y observarnos, observarme también quién es quién soy yo y quién es quién. Sin lugar a duda alguna, porque se cayeron prácticamente todas las máscaras, todas las caretas, todas las apariencias que andaban por ahí, se fueron cayendo y quedaron los hechos, que es donde se ve mucho más quién es quién. Y nos sirvieron entonces para que todos viéramos quién es quién. Porque es mi creencia que cuando las papas queman, como dice el dicho, cuando la cosa está que arde y se pone movida, ahí es cuando realmente se ve con mucha más nitidez quién es quién. Esa es al menos mi creencia. Por ejemplo, vimos artistas, supuestos revolucionarios, críticos del sistema, que iban de cuestionadores, de contestatarios y demás, y que ahora pedían pase verde o pedían, ustedes saben, la pichicata, la pócima mágica, para sus conciertos y callaban olímpicamente acerca de lo que estaba pasando, miraban para otro lado. Acá en Uruguay, donde es una institución famosa el carnaval, en el carnaval se pedían la famosa pichicata experimental y todos estos temas no se abordaban, se miraba para otro lado directamente, como que no existieran. Por ejemplo, vimos este tipo de cosas. Vimos ideologías, cosas terminadas en ismo, que decían mi cuerpo, mi decisión y que hablaban del patriarcado y todo. Y ahora, justamente donde se da el mayor despliegue de autoritarismo realmente patriarcal de la era moderna, y callan y obedecen con sumisión y complicidad incluso a esa muestra de autoritarismo exacerbado. ¿Qué pasó entonces? Ahora ante el producto de moda experimental, lo de mi cuerpo, mi decisión se lo llevó el viento. Ya no vale. Les comió la lengua el ratón. ¿Qué pasó? ¿O sería quizás de la disonancia cognitiva galopante lo que primó ahí, al igual que en estos otros casos que menciono? Vimos, por otro lado, a la medicina, a la biología y a la supuesta ciencia, con muchas comillas, ser cómplices y soldados de facto de una campaña de reducción poblacional. Los vimos adoptar como jefe, amo y patrono a un eugenista que lo ha dicho abiertamente, de apellido Puertas, que estaba preocupado por reducir población y que ni siquiera sabe algo de biología, ni siquiera es del área. Si eres médico o sanitario, yo te pregunto, ¿estudiaste 6, 7 o más años para no saber distinguir una real emergencia sanitaria de una farsa? ¿Ese es tu nivel de estudios? ¿Para eso pagaste y dedicaste tiempo, energía, dinero, atención? Porque si lo que estudiaste no te sirvió para eso, capaz que podrías considerar la opción de que quizás te estafaron con tus estudios y no te diste cuenta. Algo de simple lógica lo que planteo. Vimos personal sanitario disfrazado de astronauta, unos disfraces pero dignos de películas de Hollywood, con pánico a enfermarse. Aunque los decodificadores sepamos bien por qué ocurren estas cosas en el ámbito de la medicina, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un médico, que un sanitario le tenga miedo a la enfermedad, al supuesto contagio, que tienen este sistema de creencias de que la enfermedad se transfiere? ¿Cómo puede ser que le tenga miedo a la enfermedad? Sería como que un piloto le tuviera miedo a volar, como que un salvavidas le tuviera miedo al agua. O sea, es un absoluto sinsentido, una locura. Vimos por otro lado santones, maestros New Age, personajes del mundillo espiritualoide, callar, sin que se les oyera pero ni pío, o plegarse a veces a la narrativa sin observación alguna. Recuerdo incluso haber visto por ahí, ya no me acuerdo quién era, y tampoco voy a decir nombres porque no es mi interés acá, algún video de gente que decía enseñar, no sé, creo que lo que era algo así del estilo respiración consciente, cosas de este estilo, y que estaba haciendo en la práctica con un trapo, con un bozal de por medio puesto encima de la boca. Yo me pregunto, ¿este tipo de prácticas son las que pueden enseñarnos conciencia? Había también quienes decían trabajar para la conciencia y que sostenían con sus elecciones esa narrativa, hasta que empezó esta otra narrativa, basada en la guerra psíquica contra la población. Porque para mí, algo que fue muy notable fue el tema de la pichicata experimental. Porque ahí
hubo la necesidad de que cada uno de nosotros se posicionara y tuviera que elegir. Tuviera que elegir como sea qué iba a hacer. Y ahí entonces para mí se vio muy claramente en esa elección qué era lo que estabas consintiendo, sosteniendo y alimentando con esa elección, con ese acto. Ahí se vio para mí muy claro, al menos es mi creencia. Y yo me pregunto, entonces, ¿de qué conciencia estamos hablando ahí? Si yo con mis elecciones y con mis actos sostengo eso, esa narrativa. Si no soy capaz de respetar ni a mi propio cuerpo, ni a mi propia coherencia, y acepto algo que en el fondo no quiero. ¿De qué conciencia hablamos si yo sostengo con mis elecciones y con mis actos narrativas basadas en miedo y manipulación? ¿Cómo ese tipo de actos, en donde no se tiene un mínimo de autoridad, de soberanía sobre sí mismo, pueden ser en favor de la conciencia? Cosas que me pregunto. Vimos también decodificadores biológicos que le tenían miedo a la creencia en el contagio o a la enfermedad, como decía antes en el caso de los sanitarios, los médicos. Decodificadores biológicos que atendían de bozal, o sea, de trapo, o con alcohol gel, quizás porque se compraban la narrativa, en cuyo caso eso sería la mejor demostración de que por más cursos de decodificación que hayas hecho, por más diplomas que tengas, en realidad no entendiste nada. O quizás lo hacían por no querer romper con lo políticamente correcto y apartarse del rebaño con sus puntos de vista y convicciones. No vaya a ser que me bajen los clientes. No vaya a ser que me digan que soy conspiranoico, que soy un decodificador conspiranoico, negacionista, que no cree la narrativa oficial. Entrar en lo políticamente correcto. No voy a decir de la boca, no voy a decir a los cuatro vientos que todo esto es una mentira y una farsa. Uy, no vaya a ser que los clientes se espanten. Y yo me pregunto, ¿este tipo de persona me va a ayudar a mí con mis conflictos si me voy a decodificar con él? Cuando yo necesite cortar lealtades tóxicas, cuando necesite tener fuerza, firmeza, coherencia, autenticidad, esta persona que no fue capaz de asumir sus convicciones a pecho descubierto y prefirió ser servil a lo políticamente correcto, es la que me va a ayudar en terapia cuando yo necesite firmeza, fuerza para reprogramar cosas. Recuerdo gente también que hacía otro tipo de terapias, por ejemplo, qué sé yo, constelaciones familiares embozalados, con un trapo adelante. Yo me pregunto, ¿cómo me vas a ayudar a expresar los no dichos, los secretos de mi inconsciente personal, familiar, si llevas puesto un trapo en la boca? Símbolo de sumisión, de silenciamiento impuesto. Por otro lado, vimos también cómo la inmensa mayoría del establishment astrológico callaba o miraba para otro lado ante el elefantazo blanco que tenía delante. A mí me resulta sumamente intrigante y curioso que cuando estamos vivos presenciando uno de los puntos de inflexión más potentes, más brutales y más interesantes de la historia moderna, en este 2020 y años siguientes, sobre todo allí con esa triple conjunción Júpiter, Plutón, Saturno en Capricornio, en la primera mitad del año, cuando estuviéramos frente a todo esto, se guarde silencio, o muy pocos hablaran sin pelos en la lengua de lo que ocurría. Casi todos, ni pío, decían. No existe eso, miramos para otro lado. En esto me parece que tengo al menos la autoridad para hacerlo notar, puesto que yo no me callé al respecto, fui de los que no se cayó, por más que censuraran algunas publicaciones mías en YouTube, que luego tuve que subir a Odyssey y en Facebook también. Yo me pregunto, ¿en verdad estas personas dicen leer las dinámicas del cosmos, del cielo interno, del universo, por lo menos el sistema solar? Dicen ser capaces de traducirlas y con ello guiar a otros, pero cuando sucede un punto crítico astrológico, callan, miran para otro lado o no tienen puñetera idea de lo que está pasando. Porque algo que me quedó muy claro es que lo que parece ser la inmensa mayoría del mundo astrológico traga todo y no tiene la menor idea de geopolítica básica como para saber qué está ocurriendo realmente. No es capaz de ir más allá de la información que le da la televisión, los portales de internet, de lo que le dijeron en el colegio, en el sistema educativo, en la Wikipedia, de la información que le dan masticada a quienes controlan y financian la prensa. Me pregunto, a raíz de lo de 2020, ¿cuántos de ellos investigaron a fondo acerca de biología? Acerca de qué es un virus, de que si realmente es a la luz de la evidencia disponible, un virus es lo que nos han contado o no. ¿Qué es? Acerca de esto que se pone en el brazo, si realmente lo que se nos dice de ellas desde pequeños es verdad o no. Eso de que han erradicado enfermedades y salvado vidas, ¿es verdad o no? ¿Alguna vez te has puesto a investigar eso?
acerca de la teoría microbiana de la enfermedad y la creencia en el contagio, todo este sistema de creencias que se asume como dogma. ¿Cuántos han ido a fondo en esto para desarrollar su propio criterio? Acerca de temas como el aislamiento viral, qué es, cómo funciona, cómo opera. Me pregunto, ¿cuántos saben cómo opera el mundo real tras la fachada de la política partidista? ¿Cuántos han investigado el funcionamiento del sistema monetario? ¿De qué es el dinero y cómo opera, quién lo emite y qué dinámicas se dan a raíz de eso? Porque a mí me parece de una impresentable falta de profesionalismo y de una ingenuidad infinita el hacer astrología que aborde temas mundanos, o sea, relacionados con sucesos geopolíticos o globales, sin tener la más puñetera idea de lo que está ocurriendo detrás de las apariencias, de lo que la prensa nos vende. ¿Cómo alguien va a interpretar los movimientos del cosmos y su relación con la psique humana si no se entera siquiera de los movimientos de lo que ocurre alrededor de él? ¿Cómo alguien me va a venir a mí en la consulta, yo como consultante me va a venir a hablar de los planetas, sus ciclos, sus dinámicas, si ni siquiera sabe, si ni siquiera investiga la geopolítica básica para comprender lo que realmente pasa en este planeta y aquí y ahora? En fin, son preguntas que no puedo evitar hacerme, ya desde un buen rato. A lo mejor este video tiene un tono un poco de descarga, no importa. Me doy el permiso de expresarlo al que le interese. Podría seguir y seguir, pero creo que no tiene mayor sentido porque ya se entiende el punto. En fin, yo me alegro mucho de que en estos 3 años nos hayamos visto las caras en los hechos y sepamos mejor quién es quién cuando nos volvamos a mirar. Me alegro también que se nos caigan muchas caretas y muchos autoengaños y quede una versión más real de lo que es y no de lo que creíamos ser. Y eso me parece a mí sumamente valorable. Como dije, creo que es cuando la cosa está que arde, cuando las papas queman. Y en los hechos, cuando se ve nítidamente quién es quién. Y hasta dónde está cada uno dispuesto a sostener lo que dice de la boca para afuera. Porque todos decimos cosas de la boca para afuera, pero hasta dónde estamos dispuestos a sostenerlos y cuánto de eso es real y cuánto no. Yo me alegro también que a todos se nos hayan caído muchos autoengaños y que muchos hayamos podido cambiar de parecer para bien también acerca de muchas cosas. Y eso para mí es bastante, es un montón. Así es que le agradezco enormemente a esta experiencia, a pesar de que haya tenido momentos difíciles también para muchos de nosotros. Dicho lo anterior, valoro profundamente también a aquellas personas que fueron capaces de alzarse para honrar su coherencia y su integridad con convicción y dispuestos a afrontar las consecuencias. Hubo, por ejemplo, gente que se jugó su comodidad e incluso algo perdió en el camino, pero que prefirió eso a vivir en una mentira y en un autoengaño. Independientemente de que yo esté o no de acuerdo con esas personas, me parece sumamente valorable. Conozco, de hecho, en mi vida a personas, por ejemplo, del ámbito médico, del área sanitaria, que aún estando profundamente adoctrinadas en todas estas narrativas publicitarias sin sentido, que no tienen lógica biológica, aún estando tomados por todo este adoctrinamiento que se le enseña en las facultades de medicina y que no se cuestiona para nada, aún estando adoctrinados profundamente en todo este campo enormemente cuestionable que es la microbiología, que tiene básicamente, está hecha básicamente de humo, una gran parte de ella o toda, cuando uno la estudia a fondo. Aún estando así, esas personas optaron incluso por cambiar su situación laboral o su situación de vida en lugar de dejarse someter y tomar por lo que no era justo y tampoco no era inocuo. Así que eso me parece muy valorable, me parece tremendamente valorable. Así es que hoy, 3 años después, doy las gracias por esta experiencia. No en vano se desencadenó cuando además de Júpiter, Plutón y Saturno estaban en Capricornio. O sea, cada uno debe forjar su autoridad y asumir su responsabilidad por sus actos y por sus elecciones, sean cuales sean estas. Un abrazo. Nos vemos en la próxima ocasión.